sean bienvenidos a este canal de YouTube Nelter de la Cruz. Por ahí no se les olvide darnos un like, acá abajo la campanita. Píquenle, púchenle, no sean gachos, echen una mano, chinga. Pues se los leo, ¿qué les parece? Así o más ridículos. Nadie puede saber que en la encuesta 9 de 10 mexicanos quiere cambios en el INE. Es un pan y un priista, ¿no? Si esto llega a saberse, seremos otra vez el hazme reír de México. Ahí está el logotipo del PAN y PRI. ¿Cómo le ponen su cabellera? Fabricio, le pedimos al INE que dé a conocer la primera encuesta sobre la reforma electoral. Lo que se filtró es la segunda. Se realizaron con dinero público y tenemos derecho a conocerla. Eso es cierto. Fernández Noroña, ¿cómo andará de faltos de comunicación en mi contra? De municiones, perdón, en mi contra, que la mayor crítica que puede hacerme es la ridiculez de que compró en City Market. Jejeje. Ahorita, esta es ya de ayer. 19, el dólar está en 19.63. No, pues quiero decirles que bajó 19.57, creo. 29 centavos menos. De veras que el INE gasta mucho dinero en cosas que no sirven para nada. Encuesta la basura, dice Lencho Córdoba. Que nadie puede exhiben faltante por 121 millones de pesos en la Cuauhtémoc. La Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades en el manejo de fondos federales transferidos a la alcaldía Cuauhtémoc durante el ejercicio fiscal 2021 en los gobiernos de Néstor Núñez y Sandra Cuevas. Néstor Núñez es el que dejó Ricardo Monreal. Ricardo Monreal fue el artífice de los panistas en la Ciudad de México para que no entrara Morena. Monreal fue el que hizo que dio grandes canonjías a los panistas para que se quedaran con... Porque estaba pensando en el 2024 que si pasaba algo, él fuera candidato del PAN, pero pues fue una chaqueta mental que pues lógicamente no iban a aceptar a Monreal como candidato del PAN, pero les dio la oportunidad de que se quedaran con todas las delegaciones, no alcaldías, en la Ciudad de México. Él pagó de lo que se había robado. El apoyo que le dio a los panistas fue contundente. En contubernio con el cártel de los medios, sea televisión, radio y prensa escrita, con todo, pues para apoyar a los panistas. Vámonos a la segunda y a la primera esta. Segunda y la primera. Sí, buenos. ¿Segunda fila? Segunda y primera. Bueno, también ahorita. Buenos días, presidente. Hans Salazar de Noticiero en Redes. Sobre el tema precisamente de las universidades, hay uno en particular, de hecho ha venido a manifestarse, el día de hoy vinieron a manifestarse y quisiera yo preguntar concretamente porque hay peticiones sobre esta comunidad estudiantil
si me permite leerlo. En lo que es la sede en el tema, en la carrera de medicina aquí en Tlalpan, hay la solicitud de que sea una sede no provisional, sino ya definitiva y con condiciones propicias, porque los estudiantes dicen que no tiene las condiciones la provisional actualmente. También que si se puede brindar un informe respecto al uso de recursos destinados al proyecto Posada del Sol, también el apoyo de las autoridades para facilitar e iniciar la construcción de la sede de medicina Posada del Sol, que se respeten las condiciones laborales de la plantilla docente respecto a la legislación actual, porque ellos argumentan que no hay incluso los suficientes docentes y que se contraten más precisamente para incrementar esta plantilla actual y cubra las necesidades escolares y permita el regreso a las actividades académicas. Ellos dicen que ya ha habido un diálogo, sin embargo consideran que hasta ahorita no se ha dado satisfacción a estos puntos concretamente de estas universidades que usted ha creado, presidente. Yo preguntarle, aprovechando la presencia de quien es responsable, que se puede responder a los estudiantes, porque es la comunidad estudiantil. De hecho, no es un grupo, sino es la comunidad, y ya han estado aquí afuera del Palacio Nacional. ¿Tú quieres contestar? ¿Sí? Bueno, en el caso de la Escuela de Medicina de Tlalpan, tuvimos una desgracia en septiembre con el terremoto que afectó seriamente el lugar que ocupábamos como sede. De todas maneras, era una sede provisional y estamos en espera de que se pueda hacer una sede definitiva. Tuvimos la propuesta del Gobierno de la Ciudad de México de ocupar una sede en Milpalta, en la delegación, en la alcaldía, perdón, de Milpalta, y en eso estamos esperando que se resuelva un problema judicial para que pueda ocuparse. Es un espacio grande al lado de una clínica y hay una demanda específica de servicios de salud y de carrera de salud ahí en Villa Milpalta. Entonces estamos esperando esa propuesta. Y desde luego también la Secretaría de Educación Pública nos ha apoyado con la ocupación, la posibilidad de la ocupación. Yo creo que esta misma semana debe estar lista de la ocupación de una sede del Colegio de Bachilleres, que desocuparon los del Colegio de Bachilleres, está en perfecto buen estado. Ahí también en Villa Milpalta ya estaríamos muy cerca de la sede que tendremos en Villa Milpalta. En relación a Posada del Sol, el proceso debe iniciar. La construcción en Posada del Sol va a ser rápido y es posible que pudiéramos tener, en principio estaba previsto para la carrera de Derecho, podemos tener también la carrera de Medicina en esa misma sede, un poquito más adelante, pero deseamos que ya no se interrumpan más, que dejen de haber, digamos, que dejen de estar fuera de clases los estudiantes de medicina. Y efectivamente hemos hablado con ellos varias veces, yo me he reunido con ellos también, ¿verdad? Bueno, hasta ahí creo, ¿no? Fundamentalmente. Sí, doctora, una pregunta en respecto, nada más para puntualizar, en el tema de la Posada del Sol, ¿tienen tiempos aproximados, así como lo tienen con Villa Milpalta, respecto a la sede de medicina? Ese ha sido un proceso más o menos largo y complejo, porque es un lugar que es patrimonio histórico-cultural del país, no solo de la ciudad. Y hemos trabajado de la mano de la Secretaría de Obras de la Ciudad de México y de la Dirección de Patrimonio Arquitectónico, Artístico, Histórico de México. Ya nos dieron su visto bueno, lo mismo la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en la Ciudad de México. El proceso es un proceso de rehabilitación complejo, porque es un edificio que se dañó mucho y que no ha sido habitado en 70 años. Entonces, vamos a hacer un proceso muy fuerte de seguridad estructural, de reforzamiento de la seguridad estructural, y luego una rehabilitación que no dañe la belleza artística original del sitio. No es un proceso invasivo. Yo espero que estemos iniciando, vamos a presentarnos ante la alcaldía Cuauhtémoc ahora con todos los documentos
y yo esperaría que a más tardar en enero estaríamos ya iniciando, posiblemente en una primera etapa unos 8 o 9 meses. Doctora, y para precisar nada más lo de la docencia, ¿sí se está revisando lo de la plantilla y todo esto también en conjunto? Constantemente. Nosotros estamos haciendo constantemente evaluación del trabajo, de las actividades de nuestros docentes, y acá en el caso de salud tenemos una condición especial. Muchos docentes nuestros son a la vez profesionales de instituciones públicas de salud. Entonces combinamos la actividad de ellos con esta condición. Pero en general en el programa se rige por subsidios, es un programa enteramente por subsidios, de manera que eso incluye también a los docentes. Gracias, doctora, le agradezco. Presidente, y si me permite preguntarle a usted, mire, bueno, antes quisiera yo comentarle, hace 2 días ya liberaron a Ana Georgina Domínguez, una mujer torturada y encerrada injustamente desde el sexenio de Calderón, 13 años en la cárcel, y le manda el agradecimiento de esa liberación, que es parte precisamente de lo que se ha tocado aquí, aunque siguen pendientes algunos casos, presidente, y bueno, pues solo quería comentarle eso. Antes de esta pregunta, preguntarle, hace unos días una subdirectora en Conagua, Elena Burns, que fue prácticamente destituida de su cargo, ese es el dato que tenemos, por el director general Germán Martínez de Conagua. Esto es a raíz, de acuerdo a estas versiones que personal de su equipo, pues me refiero, es que han denunciado Elena Burns, en su calidad de servidora pública, existencia de la industria de abogados para obtener concesiones sin importar los daños o si se carece de agua. Ellos han frenado intentos de esto, el equipo de esta servidora pública, Elena Burns, que es una persona, una servidora, que, bueno, pues no solamente eso, sino han estado combatiendo concesiones que no deben de darse porque hay una serie incluso de equipos de abogados que pues trafican prácticamente con trámites, con todo esto del vital líquido. Incluso generaron el procedimiento para el registro de derechos al agua al núcleo agrario, frenaron intentos de extinguir decenas de miles de pequeños concesiones y propuso procedimientos para cumplir la consulta pública mediante el cual el 76.1% de la población de Mexicali demandó la salida de Constellation Brands. Estuvo en esa lucha que precisamente, bueno, aquí ya se ha aclarado y que se reubicó esta planta. Ella ha estado haciendo mucho trabajo y de acuerdo a todo este historial, a lo que yo he investigado, y incluso se hicieron inspecciones a grandes mineras a cielo abierto para detectar y sancionar pozos sin concesión. Realizaron acciones contra el concesionamiento del agua en México, de nuestro país, y innovaron tecnológicamente en lucha solitaria contra el rezago que afecta a la gente. Y bueno, pues mientras que grandes intereses se les otorga todo tipo de facilidades para sus concesiones. Esta denuncia o estas denuncias, porque hay gente que apoya, hay gente que se ha comprometido con esto, incluso usted es quien la puso en el cargo como responsable. Y la pregunta sería en este contexto, esta destitución, ¿usted la conocía? ¿Qué le ha informado el director de Conagua? ¿Cuáles son las circunstancias? Porque bueno, pues hay mucha preocupación, pues ha defendido precisamente a comunidades, ha defendido que no se trafique con el tema de las concesiones de agua, etcétera. Concretamente esto, y si ahorita me permite una última pregunta, presidente. Bueno, sobre esto es una decisión que se tomó, me consultó a mí el director de Conagua, Germán Martínez, al que también le tengo confianza, y yo autoricé que se
propusiera este cambio, buscando que Elena nos ayudara en otra tarea. Ya hablé con ella, le hice una propuesta en dos sentidos, también vinculados al agua. Una propuesta es de que me ayude a definir cómo hacer una reforma a las leyes para hacer un uso racional del agua y cuidar este líquido fundamental, básico, este alimento. Entonces le propuse eso, que trabajara conmigo para que se pudiese llevar a cabo un planteamiento y evitar la sobreexplotación de mantos acuíferos, sobre todo en el norte, en regiones donde ya no se debe de permitir que empresas cerveceras o otro tipo de industrias que consumen mucha agua se instalen, porque no hay agua para consumo doméstico y el agua que se tiene por la sobreexplotación ya se consigue a profundidades hasta de 2.000 metros y es agua en algunos casos hasta con arsénico, que requiere plantas de tratamiento, pero no podemos permitir eso ni seguir con esta anarquía de entregar a diestra y siniestra permisos para extraer agua en donde no hay y en donde lo fundamental tiene que ser el agua para la gente, como lo que estamos haciendo en la laguna, que es agua sana para la laguna, para la gente, porque ahí hay extracción de agua contaminada con arsénico y hay que tratarla, y eso no lo queremos. Además, estamos hablando de daños graves a la salud, sobre todo a niñas, niños, hasta con cáncer. Entonces, eso no se puede. La salud es primero. Lo mismo la crisis de Nuevo León por falta de agua. Hay mucho crecimiento económico, está llegando mucha gente en busca de trabajo, se abren nuevas empresas, se demanda cada vez más agua, pero ya no se tiene agua. Entonces tenemos que ordenar el desarrollo en el país. ¿Dónde tenemos el agua? No traer el agua o no llevar agua a grandes ciudades, sino procurar de que vaya creciendo de manera horizontal la población en todo el país, porque el periodo neoliberal lo que significó fue concentrar la población en ciertas regiones con crecimiento económico. En el sureste solamente Cancún y la Riviera Maya. En las zonas turísticas del Pacífico, en las ciudades fronterizas
y en algunas ciudades del Bajío o del norte. En el resto se perdió población. Más de la mitad de los municipios de México, de los 80 del siglo pasado a la fecha, perdieron población por la migración hacia donde había posibilidades de empleo, ya sea en México o en el extranjero. Entonces, nosotros estamos procurando un desarrollo horizontal, por eso lo del sureste, la inversión del sureste, y lo mismo en cuanto a la utilización de los recursos naturales. Si tenemos el 70% del agua del país en el sureste, pues allá podemos dar los permisos para las plantas cerveceras, pero no en Baja California, donde no hay agua, o en Nuevo León, o en Coahuila, donde escasea el agua, en la laguna de Durango y de Coahuila, en Chihuahua, donde también hay ya escasez de agua. Entonces, le propuse, vamos a hacer una planeación para el uso del agua hacia adelante. Y lo otro que le propuse, que se hiciera cargo de una coordinación regional, porque la verdad a mí me ayuda más quien trabaja en el territorio que quien trabaja en el escritorio. Tenemos 3 proyectos importantísimos de desarrollo hidráulico de agua, 2 en Sinaloa, la presa de Picachos, ahí estamos haciendo un distrito de riego, es muy importante esa obra, y un acueducto hacia Concordia de la presa de Picacho, para darle agua a ese municipio. Luego estamos construyendo, ya llevamos como un 70%, la presa Santa María, en el Rosario también, en el sur de Sinaloa, y un distrito de riego, y ahí vamos a poner, igual en la de Picacho, turbinas para generación de energía, porque es energía limpia, renovable, y luego estamos construyendo el distrito de riego Alejandro Gascón Mercado en Nayarit, que son como 35,000 hectáreas. Nada más esas 3 obras significan como de 70 a 80,000 hectáreas de riego. Entonces, ahí en Picacho hay un coordinador responsable, un cuadro de primera. En Santa María, pues el responsable es el ingeniero Cedri,
Escalante, que era subsecretario de Comunicaciones. Y le dije, no quiero que ocupe usted el cargo, sino le tengo un encargo, porque si no, no salimos. Y allá está, que está para nivel de secretario, por toda su experiencia. Pero si no está él ahí, no terminamos. Y lo que me importa pues es terminar la presa de Santa María, que va a tener hidroeléctrica y va a tener riego y va a tener agua para el Rosario en Sinaloa. Y luego los ingenieros militares están a cargo del distrito de riego Alejandro Gascón Mercado, que les decía yo, como 35,000 hectáreas. Y eso es un general, ingeniero, Iván, que es el que está a cargo ahí. Entonces, le decía yo a esta Elena que me ayudara a coordinar los 3 proyectos. Entonces, voy a hablar con ella, porque también ya están muy confrontados el director de Conagua y ella. Entonces ya no se puede. Y hay que buscar la forma de que nos ayuden en otro lado. ¿Son diferencias de fondo, presidente? ¿Mande? ¿Son diferencias de fondo? No, yo diría que no, porque le tengo confianza a Germán, como le tengo confianza a ella. Pero hay pleitos, eso es todos los días. O sea, yo nada más recuerdo siempre lo que pasaba con el gabinete, el mejor gabinete que ha habido en la historia, del presidente Juárez. ¿Cómo se daban entre ellos? Prieto, Campo, o Campo como un Ford, ¿no? Tú que eres doctora en historia, lo sabes perfectamente bien. Y pero el mejor gabinete, más que Juárez, tenía paciencia, pues también cambiaba y cambiaba y cambiaba, porque pues todos ellos eran gentes con mucho criterio. Se decía que eran hombres que parecían gigantes. Entonces, Juárez tenía más experiencia que todos ellos, porque había hecho carrera política desde abajo, desde Oaxaca. Había estado, creo que, en el Poder Judicial, en Oaxaca, en el Legislativo, gobernador. O sea, después de que Santa Anna lo envía al exilio, antes de encarcelarlo en San Juan de Ulúa, está en la Corte, luego presidente, y todo lo que vivió con la guerra de reforma y luego la intervención. Entonces, el mejor periodo de todo el siglo XIX es el que se conoce como el de la República Restaurada, que es una parte del gobierno después del triunfo contra los franceses, que regresa triunfal Juárez. Es de 1867 a 1876. Esos 10 años de la República Restaurada es lo mejor de la vida pública de México. Democracia, división de poderes, los mejores políticos, la mejor prensa que ha existido
en toda la historia. Y el gabinete. Pero pues no era fácil, porque pues eran gentes con criterio. Habían los liberales moderados y los liberales radicales. Y Juárez entendía los dos, se entendía con los dos grupos y tenía la experiencia y además era el mayor, era el que tenía más edad de todos ellos. Y lo respetaban, hasta los más radicales lo respetaban. Entonces, no me extraña si hay diferencias, todo el tiempo hay diferencias, porque además se debate aquí sobre distintos temas. Son posturas que se tienen, pero pues siempre se cuida de que las decisiones se tomen considerando que somos servidores públicos, que nuestro amo es el pueblo y que debemos de actuar con honestidad, ya, básicamente. Pero eso es, voy a hablar con Elena de nuevo, quedé con ella para ver si acepta. ¿Qué hacemos? Sí. Gracias, presidente. Por último, yo preguntarle, está ya en la mesa la reforma, la iniciativa de la reforma electoral. Ya hay, incluso aquí se ha comentado, convocatoria para el próximo domingo, por ejemplo, por parte de la oposición, Claudio X González y partidos y los que se dicen sociedad civil, pero tienen una identificación muy clara partidistamente hablando, e incluso ya en las redes empezó a plantearse, convocarse, empezó, hace rato lo veía, una convocatoria en 15 días para defender o apoyar, respaldar la iniciativa de reforma electoral. Ya hay también otra convocatoria a movilizarse, para el 26 de enero, un sábado. Ya en las redes sociales ya se empieza a decir pues la postura de cada quien, que es lo más normal, de qué va la propia reforma electoral, y en la propia oposición, bueno, pues han empezado a verter, a difundir, mejor dicho, pues una acusación, un señalamiento que, bueno, no se ve en la propia reforma. Al contrario, es un tema de votar a los propios consejeros, votar a los propios magistrados, todas estas propuestas que incluso ya se han delineado aquí. La oposición dice todo lo contrario, el tema es de desaparecer al INE, someter al órgano electoral o a los órganos electorales al Poder Ejecutivo. Incluso el propio consejero presidente del INE dice que no le ve ni pies ni cabeza, concretamente, a que se elija por parte del pueblo, que pues cuál, incluso en ningún otro lado, y que por algo será que no se elija. Incluso ya empieza a haber esta efervescencia, esta, me parece a mí, búsqueda de polarización, de salir y decir que se defiende la democracia, se defiende todo esto. Ya prácticamente ya va finalizando la otra reforma en cuestión de concretarla, el tema de la seguridad, y preguntarle concretamente, en este escenario que empieza la temperatura a poner la postura e incluso acusar de cosas, preguntarle qué opina al respecto de este tipo de proveer a la gente ya enunciados muy concretos de sometimiento y volver al tema de que dictadura, etcétera. Y si el propio operador también de esta reforma o de los principales operadores será el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández,
para poder empezar a buscar el apoyo suficiente en las cámaras, es mi pregunta. ¿Y qué opina respecto a este tipo ya de empezar a acusarlo directamente, que ya es con eso prácticamente, dice Calderón, se acabó todo, se acabó la democracia, el país se viene abajo? Entonces se están poniendo ya un panorama negro absolutamente. Entonces esos serían mis dos últimos planteamientos de este tema, presidente. Gracias, le agradezco. Sí, normal, porque se está llevando a cabo una transformación. Eso no hay que olvidarlo. Y hay una reacción. Se ha agrupado en un bloque el conservadurismo, la derecha. Y no solo es la reforma electoral, pues desde que empezamos se opusieron a la reforma eléctrica, sí, se opusieron a las pensiones para los adultos mayores y se han opuesto a todo, y ahora se presenta lo de la reforma electoral y también lo agarran de bandera. En el fondo es una lucha política porque ellos quieren que continúe el mismo régimen de corrupción. No voy a terminar o no voy a dejar de decirlo. Lo que está en el fondo es que quieren seguir robando porque no tienen llenadera, quieren mantener privilegios. Y ellos están a favor, que se escuche bien y que se escuche lejos, de un sistema político muy parecido a la oligarquía, al gobierno que definía Aristóteles como el gobierno de los ricos. Un gobierno en donde todos los intereses cuenten menos el interés del pueblo, y que no se hagan, que no engañen, que no simulen. Ese es el fondo. Quieren kratos sin demos. La democracia es kratos y demos. Demos es pueblo, kratos es poder, es el poder del pueblo. Pero ellos nada más quieren kratos, quieren poder sin demos, sin pueblo. Esa es la diferencia. Eso es todo. Son muy corruptos, muy rateros. ¿Cómo no van a ser corruptos? ¿Cómo no van a ser rateros? Si los que impulsan ese movimiento fueron los que apoyaron todo el saqueo que se llevó a cabo en el país en los últimos 36 años, desde el 83 hasta el 2018. 36 años robando, saqueando. Convirtieron a México en el país de mayor desigualdad en el mundo.
en donde unos cuantos lo tienen todo y la mayoría carece hasta de lo más indispensable. Entonces, es una cúpula de poder económico y de poder político con achichincles, voceros y despistados aspiracionistas que buscan llegar a ser fifís. Y desde luego los medios de información. Entonces eso es lo que está en el fondo. Pero a ver, ¿por qué no quieren que elija el pueblo a los consejeros y a los magistrados del Tribunal Electoral? ¿Por qué los va a elegir la cúpula partidista o los partidos? ¿Por qué no los eligen los ciudadanos? ¿Que eso no es democracia? ¿Por qué le tienen miedo al pueblo? Segundo, ¿por qué México va a destinar 20,000 millones de pesos cada año para elecciones? Es el país que gasta más en la organización de elecciones, habiendo tantas necesidades. ¿Por qué los consejeros del INE ganan el doble y hasta el triple de lo que gana el presidente de la República? ¿Por qué los consejeros del INE y todos los altos funcionarios de ese organismo tienen atención médica privada? Acabo de leer que ya está por irse el presidente del INE y contrató un seguro que ya no le correspondía porque ya tiene que dejar el cargo para 3 años por cerca de 300 millones de pesos. ¿Por qué se oponen a que en vez de 500 diputados se tengan 300 y que nada más los diputados y los senadores sean los electos por el pueblo, que no haya plurinominales, que no haya diputados de lista que suelen ser los ayudantes de los políticos, de los partidos, de los líderes de los partidos y sus familiares en muchos casos? ¿Por qué vamos a tener 32 organismos para hacer elecciones si podemos tener uno? ¿Por qué 32 gastos? Entonces, eso es lo que plantea la reforma que estamos enviando al Congreso. Y se oponen. Desde luego, no es solo esto. Es la inconformidad, pues cómo no va a convocar Fox a la marcha en contra de nosotros si está molesto porque ya no se le dan los 5 millones de pesos mensuales de pensión y ya no tiene toda la protección que tenía del Estado Mayor y ya no puede recomendar a nadie
Y lo mismo el caso de Calderón y todos. Y Claudia X González, pues imagina, su papá, asesor económico de Salinas, hicieron su agosto, se quedaron con concesiones de la industria eléctrica nacional, ayudaron en el fraude electoral del 2006, gente sin autoridad moral, deshonestos, y tienen todo el derecho de manifestarse. Además, ya fuera máscaras, que participen todos en la marcha y procurar no caer en ninguna provocación, que puedan llegar al Zócalo sin ningún problema. Y hago un llamado a todos los ciudadanos y en especial a los que simpatizan y participan en el movimiento de transformación para que se queden en sus casas, que no haya ninguna reunión, que nadie vaya a provocar, que se ejerza el derecho de manifestación, lo que nosotros padecimos, porque ellos querían, estos hipócritas, querían hasta reglamentar las marchas, prohibirlas. Entonces, no. Libertad completa. Yo voy a hacer una gira en el sureste y como es el día de mi cumpleaños, el día 13, ni voy a estar aquí, o sea, y no quiero que, como lo hacen algunos, por afecto, por cariño, porque si hay cariño y es recíproco, que ahí les voy a mandar por mi Face un abrazo. Voy a pasarle en Palenque, que me gusta estar ahí. Pero libertad, y todos a manifestarse. Pues así es la democracia, no podemos estar de acuerdo en todo, menos con ellos. Ahora sí que, como dicen los jóvenes, zafo. Ah, sí, pero ya la gente sabe de qué se trata, nada más que no mientan. También es pedir mucho, porque son muy hipócritas. Entonces hablan de que se va a destruir el INE, que va a haber una dictadura, que lo estoy haciendo porque me voy a quedar, va a haber reelección. Pues que no se deje engañar la gente, que la gente que vaya, que sepa que esa es una marcha, una manifestación en contra de nosotros por la política que estamos llevando a cabo en favor del pueblo. Todos esos, aunque vayan a misa los domingos, no le tienen amor al pueblo y son racistas en su mayoría, clasistas y muy hipócritas. O sea, que lo sepan, pues, que se sepa bien, y que tampoco son demócratas, son los que han participado en los fraudes electorales y quisieran seguir teniéndose ellos el control de los organismos electorales para seguir haciendo fraudes, porque
¿cómo van a regresar? Si ya el pueblo despertó, pues solo con fraude. Pero ni así, te los aseguro. Si yo estoy proponiendo esta reforma, porque quiero ser consecuente y no quiero que el día de mañana se diga, bueno, ¿y por qué? Si se ha padecido en México más que en ninguna otra parte del mundo de fraudes, Cierto. ¿por qué no propusiste una reforma? Constitucional. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que los congresistas no quieren, porque además ya no van a tener los partidos el dinero que actualmente disponen, porque se va a disminuir el dinero a los partidos, pues también va a haber resistencias. Pero ya cumplimos y va a ser la gente. Es lo que sucedió recientemente en Guanajuato. Es uno de los estados con más violencia. Y hasta ahora es el único, van a haber otros seguramente, ojalá y no, en donde votaron en contra de que el Ejército y la Marina y la Guardia Nacional se ocupen de labores de seguridad pública. Pero ¿quiénes son los que votaron en contra? Pues la cúpula, los de arriba. Estoy seguro que la gente de Guanajuato piensa de otra manera. ¿Cómo no va a pensar de otra manera? Nada más el fin de semana quieren que les muestre, a ver, cómo estuvo Guanajuato. Y los legisladores de Guanajuato, del PAN, votando en contra, no quieren que esté el Ejército, no quieren que esté la Marina, no quieren que esté la Guardia Nacional. Pues ¿saben qué? Ellos puede ser que no quieran, porque ellos tienen guardaespaldas, traen hasta guardaespaldas, pero el pueblo de Guanajuato no, y está padeciendo de inseguridad. Pues sí va a seguir el Ejército y va a seguir la Marina y va a seguir la Guardia Nacional en Guanajuato. Además, esto lo digo para que no piensen que se van a quedar desprotegidos, porque hasta da que pensar. Miren, este es el fin de semana. $28 homicidios. ¿12? 12% de todos los homicidios del fin de semana, de los 243 en Guanajuato. Hijos de eso. Y votando para que no esté el Ejército, ni la Marina, ni la Guardia Nacional. Diez estados sin homicidio el fin de semana, afortunadamente. Pero así son.
y vamos a seguir adelante garantizando las libertades. Esto que expreso, el Zócalo abierto, además los derechos de manifestación no se imploran, no hay ni siquiera que pedir permiso. Que nosotros estuvimos como 2 o 3 años que no nos permitían llegar al Zócalo, prohibido usar el Zócalo. No, que vengan al Zócalo. ¿Tú decías algo? Sí, que no piensan llegar al Zócalo, desde el acta de independencia al hemiciclo Juárez. No, al Zócalo. Zócalo, 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 Zócalo. Bueno, ya muy bien. De una vez para lo. Que no te engañen, ellos gobiernan los estados con más feminicidios, robos en transportes y violencia por el narcotráfico. Estado de México, Guanajuato, Chihuahua y Jalisco.